buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. A medida que vayamos hablando, seguramente lleguen las autoridades, así que por respeto a las personas que estuvieron puntuales, vamos a comenzar. Bueno, saludar también a la gente que se encuentra conectada desde el interior. Comentarles que la modalidad de la jornada de hoy será con un break aproximadamente a las 6:15, de 10-15 minutos, y al final de la charla se va a llevar a cabo lo que es una actividad práctica muy simple y sencilla. Bien, como dice la diapositiva, vamos a desarrollar un poco lo que es el traslado de la demanda, audiencia de conciliación. Me pareció correcto, a modo de poder entender un poco de manera más clara, ubicarnos procesalmente dónde nos encontramos cuando hablamos de lo que es traslado de demanda y lo que es audiencia de conciliación, sus efectos, lo que puede llegar a ocurrir. De manera muy sintetizada, ya que a modo de no repetir lo que se habló la clase pasada. Se va a presentar la demanda, el juez va a analizar que se den todos los requisitos de admisibilidad de la misma, conforme lo establece el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo. Una vez que estén cumplidos estos requisitos, ahí se va a pasar a lo que es la confección del primer decreto. El primer decreto va a ser muy importante porque va a fijar lo que es la fecha de la audiencia de conciliación. Va a fijar lo que es la fecha de la audiencia de conciliación y es donde se va a llevar a cabo lo que es el traslado de la demanda. Ahora, ¿qué es el traslado de la demanda? El traslado de la demanda va a ser el acto procesal fundamental que le va a dar la posibilidad al demandado o a los codemandados de poder tomar conocimiento que existe un proceso judicial en su contra y poder asumir su defensa. Es un derecho de absoluta e insoslayable raigambre constitucional, conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional, y es el acto de notificación, quizás uno de los más importantes que vamos a tener en el proceso, en lo que hace al derecho de defensa de las partes. Bien, de manera muy sencilla, señalamos que es el primer decreto, no siendo reiterativo, ya que esto se explicó en la clase pasada, me pareció importante señalar este párrafo, que es un párrafo nuevo que vamos a tener, que es donde se lo va a intimar al abogado por 2 días hábiles para que presente lo que es las copias de traslado para que sean adjuntadas al instrumento de notificación. ¿Por qué digo que es algo nuevo y que me pareció importante traerlo? Es un párrafo nuevo que se incorporó a lo que es el primer decreto, porque nosotros anteriormente íbamos a tener que el abogado se iba a presentar en esas entradas únicas de la Corte de Justicia e iba a presentar lo que es la demanda, adjuntando lo que son las copias para traslado, por supuesto, en formato físico. Ahora, como bien sabemos, tenemos la acordada 4585, que a partir del 11 de octubre del año 2022 se instauró lo que es el sistema de expediente digital, donde comenzó, se instauró la obligatoriedad de su uso en los que son los juzgados provinciales de la primera circunscripción. Bien, ahora esto es muy nuevo, se permite lo que son las demandas digitales. O sea, ¿qué significa? Que nosotros, para poder llevar a cabo lo que es el traslado de la demanda, luego de que hayamos observado que se den todos los requisitos de admisibilidad, es necesario intimar al abogado que traiga esos traslados por garantía del juzgado bajo apercibimiento de suspender la fecha que ya le fijamos. Otra cuestión importante que me pareció señalar en este primer decreto, bueno, ya se va a pasar. Esta parte donde nosotros le vamos a advertir al abogado que cuando el instrumento de notificación sea un oficio, el diligenciamiento va a estar a cargo de la parte, mientras que la confección va a estar a cargo del tribunal. Otra cuestión importante que, si bien no está en este modelo de decreto, no sé cómo será el criterio de los demás juzgados, nosotros tenemos que cuando el abogado de la parte actora ofrezca la prueba confesional
y la parte demandada se trata de una persona jurídica, sea una SRL, una SA, nosotros vamos a intimar para que se designe absolvente al momento de contestar la demanda, bajo percibimiento de citar al socio gerente o al presidente del directorio, según sea el caso de una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima. Bueno, esto es lo que les explicaba recién del sistema de expediente digital, las demandas digitales. Ahora los expedientes van a tener lo que es un quick, aparte de lo que es el número interno que cada juzgado les va a asignar. Bien, ¿a quién vamos a notificar este primer decreto? Vamos a notificar a la parte actora, a la parte demandada, al abogado de la parte actora y al Ministerio Público Fiscal. Tanto la cédula que se confeccione u oficio, tanto para la parte actora como la parte demandada, va a ser al domicilio real, o sea, cédula física. Mientras que cuando hablemos de notificar al abogado como al Ministerio Público Fiscal, va a ser una cédula electrónica. Bueno, ¿cuáles van a ser los plazos para notificar este primer decreto? El código establece una antelación de 12 días hábiles y un plazo no mayor de 30 días. La realidad es que por el volumen de causas que manejamos es casi medio imposible fijar fecha de audiencia de conciliación en un plazo de 30 días. No sé cómo se manejan los otros juzgados, pero hoy en día quizás estamos fijando fecha de audiencia de conciliación a los 2 meses, 2 meses y medio. El código también establece la situación particular que el domicilio de los demandados se dé fuera de la circunscripción judicial, es decir, fuera de las 4 avenidas, aunque hoy por el crecimiento de la ciudad se amplió un poco más, o que se dé fuera de la provincia. En los casos que sea fuera de la circunscripción judicial, el código establece un plazo de 12 días hábiles más un día por cada 50 kilómetros, y en caso de que sea fuera de la provincia, un día por 100 kilómetros. O sea, 12 días más un día y se va contando. Luego tenemos, Luego tenemos lo que es las formas de notificación mediante oficio. Los oficios son cuando se da el domicilio del demandado fuera de la circunscripción judicial. Por ejemplo, el departamento Valle Viejo, Fregamerto Esquiú. Ya vamos a ver un modelo de oficio, pero particularmente la diferencia que vamos a tener entre un oficio y una cédula es que el oficio va a estar dirigido a lo que es juez de paz, y el juez de paz es quien va a notificar a la persona que nosotros le vamos a indicar en el texto del mismo, mientras que la cédula está dirigida a la persona a quien se va a notificar, sea persona física o persona jurídica, pero va a estar destinada a esa persona. Luego tenemos lo que es la carta documento, es en el carta documento y cédula ley, que se da cuando el domicilio del demandado se encuentra fuera de la provincia. La carta documento hoy en día es lo que más se usa para notificar. Como el código establece que nosotros tenemos la obligatoriedad de notificar por cédula lo que es el traslado de demanda y la citación de audiencia, cuando el domicilio del demandado sea fuera de la provincia, nosotros de oficio tenemos que confeccionar la cédula ley y adjuntar el traslado. Al margen que muchas veces esa cédula ley queda en el juzgado porque el abogado opta por notificar por la carta documento. Bien, la cédula de notificación, el código establece, el Código Procesal del Trabajo, va a establecer los requisitos para la misma. Establece lo que es el nombre y apellido de la persona y su domicilio, nombre, apellido o la designación, sea por ejemplo socio gerente, presidente del directorio, como dije anteriormente. Juicio en que se libra. Acá el código dice juicio en que se libra. Yo le incorporé lo que es el quick, que es lo nuevo que vamos a tener ahora con el sistema de expediente digital, el número interno que se le va a asignar en cada juzgado y el nombre de la causa, por supuesto. Tribunal y secretaría en que se tramite el juicio. Aparte de que la cédula debe contener el nombre del tribunal, nombre de juez y secretarios, debe contener también lo que es el domicilio del tribunal. Porque el demandado no sabe dónde queda el domicilio y pasa muchas veces que nos presentan cédulas para control. No me refiero, por supuesto, a la cédula del primer decreto, que es confección del tribunal, sino por ahí lo que tiene que ver con otras cédulas.
muchas veces pasa que omiten el domicilio o establecen un domicilio incorrecto. Y el demandado no sabe dónde, o la persona que se va a notificar no sabe dónde queda el tribunal. Entonces las personas que están encargadas por ahí de controlar decretantes o secretarios, es muy importante tener en cuenta este punto. Bueno, la transcripción de la parte pertinente de la resolución, en este caso que estamos hablando del primer decreto. Luego, cuando se notifique la parte dispositiva, la cédula será, por supuesto, firmada por el secretario y acá dice, debe ser confeccionado en el juzgado tribunal, sin requerimiento de parte, que es lo que explicaba anteriormente, la diferencia que tenemos con el proceso civil. Bueno, y en caso de acompañarse copias de escrito documentos, las cédulas deben estar detalladas, es decir, no basta con poner, por ejemplo, se adjuntan 12 hojas de traslado, hay que detallar cada cosa, cada documental que se va a adjuntar. Bien. ¿Cómo que no tiene pilas? Ahí está. El doble aviso de visita. ¿Qué es esto? Esto es lo que es un párrafo que se le va a agregar cuando se trate de cédula y oficio. No así cuando se trate de carta documento y cédula ley. El doble aviso de visita es el artículo 339 del Código Procesal Civil y Comercial que debe estar textual en el instrumento notificatorio. ¿Qué es lo que nos va a decir? El oficial notificador va a asistir un día al domicilio del demandado. Cuando no se encontrare la persona a quien va a notificar, le va a dejar aviso que va a regresar al día siguiente. En caso de no encontrarse la persona a quien está dirigido el instrumento notificatorio, bien dice el artículo, se entregará el instrumento a la persona, a otra persona de la casa, departamento u oficina o al encargado del edificio. Nosotros, al hacer un proceso laboral que generalmente muchas veces los juicios van contra empresas, personas jurídicas, siempre hay alguien en el edificio donde está la dirección del instrumento notificatorio. La carta documento. ¿Qué es la particularidad de la carta documento? Lo que es tanto cédula ley, los oficios, van a estar adjuntados de manera obligatoria, que es un requisito de validez, lo que son las copias de traslado. Mientras que la carta documento, en el cuerpo del primer decreto, ya se va a aclarar que cuando el abogado opte por notificar por carta documento, las copias para traslado se van a encontrar en barandilla del tribunal a disposición para poder ser retiradas por el letrado, es decir, no van a ir acompañadas. Otra particularidad de las cartas documentos es que los secretarios tenemos la firma registrada en lo que es el correo oficial, no así en el correo Andriani. Entonces, cuando nos traen para controlar una carta documento, por ejemplo, del correo Andriani, si bien los secretarios las vamos a firmar, pero a la hora del abogado ir y presentar la carta documento en lo que es en el correo, ¿quién va a ser responsable y quién, la persona encargada del correo le va a pedir que firme? Es el abogado, porque no así cuando se trata de una carta documento del correo oficial, donde sí los secretarios tenemos la firma registrada y cuando firmamos ponemos el número de registración. Bueno, este es un modelo de cédula de notificación. Ambas cédulas son a los domicilios procesales constituidos. Una es el del sistema LexDoctor, un sistema que lo teníamos hasta el 21 de octubre del año 2022. Y el nuevo sistema, Urix, como le llamamos nosotros. Bien, ambas cédulas, como dije, son a los domicilios procesales. ¿Cuál va a ser la diferencia principal que va a haber entre una y otra? Es que la cédula de notificación del LexDoctor debía contener el domicilio del demandado, mientras que si ustedes observan la cédula del sistema SED, no lo va a contener al domicilio porque se notifica un domicilio electrónico, un domicilio constituido. Mientras que la cédula del domicilio, la cédula constituida en el sistema LexDoctor es una cédula física. Prácticamente no se diferenciaba en nada entre lo que era una cédula dirigida a un domicilio real que un domicilio procesal. Hoy en día, por supuesto que sí,
la cédula dirigida al domicilio real es una cédula física, mientras que la cédula al domicilio procesal o Ministerio Público Fiscal es una cédula al domicilio electrónico. Bueno, esto me parece importante, es otra cédula, esta es una cédula, como verán, del sistema Iurix, pero una cédula real, por eso tiene domicilio, especialmente acá se está notificando lo que es un primer decreto. ¿Cuál es lo que me parece importante señalar? Es, como le decía anteriormente, el doble aviso de visita que va a contener la cédula y cómo está detallado el traslado que va a adjuntar la misma. Bueno, este es un oficio, sistema LexDoctor, sistema Iurix, prácticamente son muy similares. Oficios, como verán, este va dirigido al departamento Valle Viejo, al juez de paz del departamento Valle Viejo, y este al juez de paz del departamento Belén. No va dirigido a la persona. Se le dice al juez de paz a quién debe notificar. Por supuesto que estos no son oficios del primer decreto, sino oficios de apertura prueba. Para reducir los 3 oficios de otra cuestión. Bueno, esta es una carta documento. Acá podemos ver cómo es una carta documento del correo oficial que va a estar firmada por un secretario, y no sé si llegan a ver, abajo está el registro de firma. Que esta carta documento, cuando vaya a ser entregada al correo, no va a necesitar que esté firmada por el abogado. ¿Por qué? Porque ya está firmado por el secretario, que es quien la controló. Y esta carta documento, por supuesto que tampoco lleva el doble aviso de visita, ni tampoco van adjuntados las copias para traslado, sino, como dije anteriormente, se deja a disposición de barandilla. Bueno, y por último, como dije anteriormente, tenemos lo que es la cédula ley. La cédula ley casi no se usa, pero por supuesto, como el código le establece, tiene más particularidades. Por ejemplo, se va a establecer lo que es el monto del juicio. Esta tampoco lleva lo que es el doble aviso de visita, y esta cédula va a llevar, aparte de la firma del juez, la firma del secretario. Y por último, este es el basamento legal, como dije anteriormente, de por qué en los procesos laborales los instrumentos notificatorios de lo que es el primer decreto tienen que llevarse a cabo de oficio y no dejarle a la parte, porque especialmente el Código Procesal del Trabajo establece que las resoluciones que se harán personalmente o por cédula son citación para contestar demanda, que es el traslado de demanda, y la fijación y la citación de audiencia, que es para la audiencia de conciliación. Bueno, ahora los dejo con la doctora Ocaranza. Ella va a continuar explicando lo que es audiencia de conciliación. Una consideración previa, que termina, Doc. Eso es la teoría, ¿sí? Vamos a ver en la práctica. Resulta interesante destacar que en Nara, nosotros el tribunal, de ser un tribunal que se anticipa, de dar rapidez a los cursos de las actuaciones, en el primer decreto se fija la audiencia y se intimaba a los abogados a presentar la documental original para traslado y los poderes, el pacto en original. ¿Pero qué pasaba? De 5 casos, de 5 expedientes que fijamos, 4 no lo cumplieron y tuvimos que suspender las audiencias. Entonces ahora estamos intimando y recién estamos fijando las audiencias, porque si no, no podemos cumplir con el plazo de 12 días y no más de 30. Es no causa del tribunal, sino en la tramitación propia del abogado, digamos, que lleva el expediente. ¿Sí? No sé, ¿quiero decir lo último? Exactamente. Otra cuestión que también quería aclarar, que se habló en la clase pasada, por ejemplo, a modo de resaltar criterios. Por ejemplo, el juzgado laboral 3, ellos explicaban que si el abogado no presenta lo que es la boleta profesional, ellos no fijan fecha de audiencia de conciliación. Nosotros sí fijamos, y en el primer decreto lo intimamos a la abogada para que nos traiga la boleta profesional. Simplemente eso. Bueno, no sé si me escuchan bien ahí, sí. Hola, ¿cómo están todos? Hola a todos ahí por el interior. Bueno, yo soy Verónica Ocaranza y acá me va a ayudar nuestro director del proceso, que es el doctor Amigot, que está presente.
Y además es el actor principal del video que estamos por ver, porque mi tema es la audiencia de conciliación, que es la audiencia más importante que tiene el proceso laboral. ¿Por qué digo que es la más importante? Porque ella va a determinar cómo va a continuar el juicio. Así que, Walter, por favor, play. Ahora vas a hablar vos también. Me vas a acompañar. Hay actores... Días, mi nombre es Martín. Días, mi nombre es Martín Gómez Amigot, yo soy el juez de la causa, el director del proceso y quien va a dictar sentencia en la primera instancia. Esta audiencia es concretamente para conversar con el demandado y el actor. Les comento que se trata de una audiencia de conciliación. Si no hay acuerdo posible, la doctora va a proceder a contestar demanda. Doctora, ¿trajiste la demanda redactada? ¿Vas a contestar demanda? Sí. Más allá de eso, ¿han tenido oportunidad de conversar con el abogado de la parte actora? ¿Han hablado de algún tipo de arreglo? ¿Tenéis instrucciones de parte del demandado para hacer un acuerdo que signifique una justa composición de derechos para el actor y dentro de las posibilidades económicas del demandado de poder cumplirlo? Sí. ¿Han hablado algo? Lo que sí les voy a pedir es que intercambien los teléfonos para que de alguna manera se mantengan en contacto. Recuerden que pueden celebrar un convenio conciliatorio que ponga fin a este juicio en cualquier momento desde hoy y hasta el dictado de la sentencia definitiva. ¿Eso es claro? Perfecto. Doctora, ¿contestás demanda entonces? Sí. Por favor, contestá demanda y avanzamos con la audiencia. Bien, lo que acabamos de visualizar es... Bravo, bueno chicos, acá están los actores presentes. El titular del proceso... Sí, director, productor, todo bien. Como pudimos ver, este es el inicio de la audiencia de conciliación en la cual el doctor les cuenta a las partes cómo va a continuar el proceso. Y es muy importante que el juez o el secretario estén presentes en la audiencia de conciliación porque nos dice el código que es obligación. ¿Y por qué nos da esta obligación? Porque el objetivo que tiene la audiencia de conciliación es instar a las partes que lleguen a un acuerdo. Nosotros no queremos que termine el juicio y que pase 1 año o 2 años y tener a las personas que la citación y demás. Queremos que concilien y que lleguen a un buen acuerdo entre ellos. Entonces, podemos determinar que de esa manera se ve el espíritu que tiene la audiencia de conciliación. En el caso que el doctor no logre que las partes lleguen a un acuerdo, el demandado en esa misma audiencia de conciliación va a tener que contestar la demanda. ¿Y qué consecuencias tiene contestar la demanda? Que se produce la traba de la litis. Ustedes me dirán que bueno, la traba de la litis, es muy técnico ese término. Es decir, que se va a definir cuál es el objeto del proceso. Se van a determinar los hechos controvertidos, en los cuales las partes no están de acuerdo. Yo digo, a mí me llegó el telegrama de despido el día 27 de mayo y viene la parte de demanda y dice, no, fue el 1 de junio. Bueno, ahí ya tenemos un hecho controvertido por el cual va a tener que probarse. Y además, luego de esta audiencia de conciliación, comienza a correr el plazo del artículo 71, que es de 6 días para el ofrecimiento de prueba. Doctor, ¿algo para acotar? ¿Algo que nos quiera contar? ¿Alguna audiencia de conciliación? No, está tímido hoy el doctor. No. Bueno, después tenemos, acá siguen los actores, como podrán ver. No sé ustedes qué les parece, quién será el actor y quién será el demandado acá en estas 4 personas. Presten atención, obviamente los del Laboral 1 no participan. No se guían por las caras tampoco. Yo me guiaría por las caras. A ver qué piensan. Arriesguen. Bueno, acá tenemos un actor que está enojado y un demandado que está como diciendo no me puede estar pasando esto a mí. Acá tenemos la representante legal del demandado y el representante legal del actor. Bien. Sí, Fran es actor. No saben lo que nos costó hacer estas imágenes, chicos. Tuvimos casi media mañana
porque era una risa total, pero bueno, después vamos a pasar los bloopers. ¿Qué pasa si alguna de estas 4 partes, estas son las partes del proceso, el actor y el demandado junto con su representante? Ahí lo tenemos al juez y a Sole, que también está acá presente, pero que no quiere hablar, que es la audiencista de la audiencia de conciliación, nuestra jefa de despacho. Bien, ¿qué pasa si falta alguno de estas partes? Puede ser que lleguemos a la audiencia de conciliación y que no venga el actor. ¿Cuál sería la consecuencia? La consecuencia sería que el demandado, o sea, el representante legal del demandado, pida que se aplique la multa del artículo 58. ¿Y qué nos dice la multa del artículo 58? Que es una sanción pecuniaria que oscila entre el 10 y el 20% de un salario mínimo vital y móvil, pero que no va a beneficiar al demandado, sino que esa plata, esa recaudación va para la biblioteca. Acá tenemos, si no comparece el actor, el demandado puede pedir que se aplique esa multa. ¿Hubo situaciones, doctor, en que le pidieron que se aplique la multa del artículo 58? Yo quiero que hable, que participe. Tuvimos situaciones en las que las partes, tanto actor como demandado, si uno de los dos no va, piden la sanción, sobre todo cuando no va el demandado, que de hecho en la práctica pocas veces va la persona física demandada o el socio gerente de la empresa o el director de la sociedad anónima. Por lo general va el apoderado, que muchas veces incluso invoca la calidad de gestor y después le tienen que ratificar. ¿Hablas de gestor después? Bueno, sí. Después tienen que ratificar, tienen 10 días para ratificar la gestión, puede ir como patrocinante, como apoderado. Por lo general va un apoderado, va el abogado. Entonces el abogado de la parte actora pide que le apliquen la multa. En la práctica, nosotros en el juzgado no le damos la multa, porque la multa genera un trámite burocrático que en definitiva no se termina cobrando, genera por ahí una falsa expectativa, no es plata para ninguna de las partes, sino que, como recién acá dice la actora, es en beneficio de la biblioteca de la Corte de Justicia de Catamarca, que tiene bastantes libros, así que no es necesario esa pequeña multa, y fundamentalmente, ¿quién la ejecuta? Son los abogados de rentas. Hay que generar un certificado de deuda, mandar ese certificado de deuda para que lo ejecuten. Como es poca plata, se torna antieconómico. Entonces los abogados de renta en la práctica no la ejecutan, con lo cual la multa no tiene mucha vigencia. También hay arresto por deuda en el Código de Procedimientos Laborales nuestro. El arresto por deuda ya no existe en la normativa en vigencia, con lo cual tampoco se aplica. Bueno, muchas gracias. Que sigo, Sí, va a continuar. No apague el micrófono. Después puede pasar que no venga ni el actor ni el demandado y que no se instale el proceso por 30 días. Bueno, ahí sería todo un tema porque se tiene por desistido. Y el doctor acá lo declara de oficio. También otra situación es que no comparezca el demandado, pero sí su representante a contestar la demanda. Ahí el abogado del actor puede pedir que se aplique la multa, de esta multa del artículo 58 que estamos hablando, pero para el demandado va a ser un poquito más cara porque oscila entre los 2 a 5 salarios mínimos vital y móvil. Si no comparece ni el demandado ni su representante, Secretaría va a informar que se den todos los requisitos para las posibles peticiones que pueda hacer el representante legal del actor. En ese caso, Secretaría informa de que obra cédula de notificación bajo actuación tanto y que haya cumplido con todos los recaudos que bien dijo la doctora Bulacios, de la doble notificación, de la antelación, que sean 12 días, si es en Buenos Aires, que sea un día cada 100 kilómetros en razón de la distancia, y que cumplido todos los requisitos se lo informamos al juez para que él resuelva de acuerdo a lo que pida la parte. En este caso, el representante puede pedir que se declare, el representante del actor puede pedir que se declare la rebeldía del demandado, que se tenga por no contestada la demanda y además que se le embarguen los bienes, en virtud del artículo 57. Puede suceder que sean 2 demandados y que uno esté notificado y que el otro no. Acá nosotros tenemos un criterio distinto al laboral 2 porque nosotros proveemos la contestación de demanda. En este caso, se va a correr el plazo de la contestación de la demanda, pero se va a suspender el plazo común del artículo 71 y se fija una nueva fecha de audiencia de conciliación para el demandado que está faltando notificar.
y recién ahí se va a trabar la litis y va a correr los 6 días para el ofrecimiento de prueba. No sé si hay alguno de los chicos del Laboral 2, si quiere contar cómo es la audiencia de conciliación. Eri, ¿te animás? Sí, ahí le paso. Cuando son dos demandados y uno no comparece a la audiencia de conciliación, uno comparece y otro no, reservamos la contestación, fijamos una nueva fecha para que comparezca el otro y bueno, en la segunda audiencia probemos las dos, a los fines de que quede trabada la litis en el mismo momento e empiece a correr el plazo del 71. Es decir, que es distinto al criterio que tiene el doctor Amigot, porque el doctor Amigot sí provee la contestación del demandado que está presente, pero se fija una nueva fecha que ya no es necesario que venga el otro demandado, ¿verdad? Bien. Bueno, ahí tenemos la antelación, que ya lo dijo la doctora Bulacios. ¿Y qué otra situación puede pasar en esta audiencia de conciliación? Es que el actor diga, quiero ampliar la demanda. Hasta ese momento, él puede ampliar la demanda. Entonces, nosotros al demandado presente que vino con su contestación le decimos, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere contestarla in voce o quiere que fijemos una nueva fecha dentro del plazo de 10 días? Ahí, bueno, obviamente vamos a depender de la respuesta que tenga el representante del demandado y si contesta in voce queda trabada la litis y si no, se fija una nueva fecha dentro de los 10 días. Y ahora llegamos a la parte final feliz que todos queremos, que es el acuerdo. También puede pasar, el doctor Amigot muchas veces lo logra porque hace que los abogados intercambien los teléfonos y el fin, como dijimos, el espíritu de esta audiencia de conciliación es que se llegue a un acuerdo y las partes digan queremos conversar. Si me pueden fijar una nueva fecha para dentro de 10 días, que es lo que establece el código. Entonces, se fija una fecha de audiencia para dentro de 10 días y las partes traen el acuerdo conciliatorio, lo que se va a proveer en esa misma audiencia, se lo hace ratificar al actor, se le pregunta si está de acuerdo con todo lo pactado en ese acuerdo. En el caso que ratifique, se va el expediente al Ministerio Público Fiscal para la vista y luego se dicta la sentencia homologatoria para luego que se cumpla el acuerdo y así archivar el expediente y final feliz. ¿Algo para acotar, doctor? ¿Algo que nos quiera contar? Sí, no me quiero parar, pero bueno, Sí, 2 minutos. A ver, el tema de la audiencia de conciliación, nosotros la consideramos que en definitiva forma parte de lo que es el derecho de acceso a la justicia. Es decir, tratamos de hablar con las partes, más allá de intentar avenirlas, de explicarle, más que a lo que son los abogados, que ya poco están podridos de escucharme siempre lo mismo, a lo que sería concretamente la persona física del actor y el demandado. Explicarles de qué va el proceso, los tiempos de espera, sobre todo al demandado las tasas que se pueden aplicar de interés, porque el monto que está reclamando el actor en la demanda, si bien la liquidación es un norte, hay una cifra, y esa cifra es una cifra histórica que está calculada al momento de la extinción del vínculo, pero eso se actualiza. Y la actualización, nosotros en el Laboral 1 estamos dando cuando el despido se produce de diciembre del 2017 para atrás, o sea, hasta el 2017 de diciembre, damos tasa pasiva Banco Central República Argentina. Cuando el despido se produce desde enero del 18 en adelante, damos tasa activa Banco Nación con más del 1% mensual desde que la deuda es tal y hasta su efectivo pago, lo cual, digamos, sigue un criterio sentado por Corte de Justicia que ha establecido en la causa de Acuña Porfirio contra el Estado Provincial sobre daños y perjuicios esta tasa. Cámara las baja a tasa activa Banco Nación, pero nosotros insistimos en esta tasa. Esta tasa hicimos las comparaciones y mantienen realmente actualizados los créditos y la tasa pasiva Banco Central prácticamente cuatriplica los créditos. Para que tengan una idea de lo que es tasa activa, un crédito del 2013 por 50.000 pesos a 2023, 10 años después, son 250.000 pesos. Si ustedes lo analizan, 50.000 pesos en el 2013, ustedes compraban determinada cantidad de kilos de carne, por dar un ejemplo. Con 250.000 pesos al año pasado, ¿cuántos kilos de carne compran? ¿La misma cantidad que con 50.000 compraban en 2013? No creo.
¿Por qué? Porque el monto quedó desfasado por el periodo inflacionario que se vive. O sea, hay una devaluación muy fuerte y la moneda nacional está vilipendiada todo el tiempo. Con lo cual, tratamos de dar una tasa que mantenga realmente incólume ese eventual crédito en favor del trabajador. Por eso le explicamos a las partes y de alguna manera generamos también, no temor, pero sí que sepan la realidad de lo que se están enfrentando, porque es un juicio, no es cualquier cosa. Puede haber embargos preventivos, puede haber embargo de cuenta, y cuando llega el momento, ya que hay una sentencia que hace cosa juzgada, que ya está definitiva, que no hay apelaciones o que ya quedó firme la apelación o la casación en corte, directamente nuestro proceso ejecutivo es rapidísimo. Directamente hacemos intimación de pago y embargo y trabamos embargo ejecutivo. Sacamos la plata y se la ponemos a disposición del trabajador. No hay sentencia de trance y remate en un proceso de ejecución de sentencia, con lo cual es realmente rápido el tema de la ejecución. Y eso, de alguna manera, repercute a oídos del demandado y también a ojos del trabajador que sabe que tiene un proceso largo por delante, de 3, 4, 5, tal vez más años, con lo cual, si bien se intenta mantener incólume el crédito con esto de las tasas de actualización, se están dando una idea, tanto el demandado que eventualmente pueda perder, que es una plata, y tanto el actor que va a tener que esperar mucho tiempo. Y la cuestión económica es muy subjetiva siempre. Por ahí 10.000 pesos hoy a una persona le tapan un agujero importantísimo, más allá del consejo del abogado. Entonces, buscamos que las partes sepan dónde están paradas para que de esa manera, si quieren hacer un acuerdo, lo hagan y resulte una justa composición de sus derechos laborales. Más o menos por ahí va la cuestión de una audiencia de conciliación. Si bien en el momento de la audiencia muy pocas veces hace el acuerdo, hemos logrado acuerdos, pero muy pocas veces, porque obviamente el demandado va con la contestación de demanda. Sería demasiado inocente intentar hacer un acuerdo en ese momento de la audiencia, para eso hablan antes. Incluso los acuerdos se hacen antes de la audiencia. Pero cuando ya vas a la audiencia y vos no llevas la contestación de demanda, corres el riesgo de que la parte actora no te acepte el acuerdo. Y vos tenés que contestar demanda. Con lo cual, si no contestás demanda, estás aceptando los hechos que está exponiendo la contraria en su demanda, en su versión de la realidad. Y eso es un tema. Por eso van y contestan demanda. Más allá de lo cual, después de eso, o a partir de esa audiencia, se quedan afuera hablando, tienen los siguientes días para conversar y por ahí se llega a un acuerdo. De hecho, esta mañana cerramos un acuerdo de una audiencia de conciliación que se hizo la semana pasada contra Casta, el de los sushi. Bueno, hicimos el acuerdo esta mañana. Con lo cual, vamos siempre tratando, trabajando, pensando en el mejor de los intereses para las dos partes. Buscamos solucionar y avanzar rápido. Esa es la premisa que tenemos en la justicia del trabajo. Gracias. Bravo. Aplaudan, no aplaudan. Chicos, tenemos un pequeño break y continuamos 5 minutitos como para tomar algo y continuamos con el doctor Monasterio. No se vayan, por favor. Estamos controlando todo. Sí, vamos a comenzar de nuevo. Aviso de trabajo práctico. Antes que nada, vamos a avisar que el trabajo práctico para la gente del interior va a ser reenviado a través de la Escuela de Capacitación por el mail. Así que para que se los resuelva en los días posteriores, ¿sí? Gracias. Bueno, a mí me toca partir de aquella hipótesis que han visto ustedes en el video, donde se consulta al abogado de la parte demandada si va a contestar demanda o tiene alguna propuesta. En este caso es contestación de demanda, que en realidad en el 98% de los casos es lo que ocurre en la audiencia de conciliación. Acá tengo mencionado distintos artículos que ya lo fueron desarrollando mis compañeras. El artículo 76 habla específicamente de que cuando fracasa esa gestión conciliadora, y entonces tiene que, dice, en esa misma audiencia contestar, ¿sí? No previo, en esa misma audiencia. Primera cosa a tener en cuenta. Después, con respecto a la ampliación de la demanda, que habló la doctora Caranza, se posterga la contestación de demanda a solicitud del demandado 10 días más. ¿Sí? Pero nosotros estamos hablando de contestación de demanda. Fíjense que la contestación de demanda es el acto de la parte demandada que es más significativo para ella. ¿Por qué? En este sentido, como bien lo resalta la doctrina procesal especializada,
La contestación de la acción no constituye un mero formulismo o una variante en la presentación negativa. En tanto, la carga que la ley impone al demandado es la contrapartida de la que fija al accionante como consecuencia de la teoría de la sustanciación. Esta teoría dice que los hechos se van a definir de forma conjunta, o sea, ambas partes van a definir el hecho sobre el cual se va a decidir. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo esta doctrina? Pues la jurisprudencia esta, fíjense que es del año pasado. ¿Sí? Que la parte demandada presente la propia versión de lo sucedido, de los hechos. ¿Por qué? Simple. El artículo 68, que dice, la contestación de la demanda se formula por escrito o verbalmente. Ojo, o verbalmente. En la misma audiencia. Otra vez repite, en la misma audiencia. Y se ajustará en lo aplicable a lo dispuesto al artículo 59 de nuestro código, que es la forma de presentación de la demanda. Y en lo dispuesto en el artículo 356 del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Qué dice ese artículo? Dice que en la contestación, el demandado tiene la obligación de poner todas las excepciones y defensas que intente valerse. Pero además, debe reconocer o negar categóricamente los hechos expuestos en la demanda. Reconocer o negar categóricamente los hechos, la recepción de las cartas y telegramas que le son dirigidos a él. Reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos que se le atribuyen a él. ¿Por qué? Porque si no lo hace, es una presunción en su contra. ¿Sí? Y acá es la propia versión de los hechos, que dice, especificar con claridad los hechos que alegara como fundamento de su defensa. Y en el inciso 3 vuelve a reiterar la forma en que se presenta la demanda. ¿Sí? Formalidades. ¿Qué pasa? Nos presentan la forma física. O sea, como nosotros veníamos acostumbrados. Viene el abogado, en este caso entrega a nuestra jefa de despacho, que es la densista. Esta es la contestación de demanda, este es el traslado. ¿Se acuerdan de esta acordada, lo más antiguo? La 4312 del 2015. Que establecía, ¿sí?, los requisitos formales que debíamos tener, guardar primero que nada al tribunal y después se lo hizo a la presentación de los abogados. Formato A4, márgenes, el tamaño de la fuente, los espacios, la tinta negra, los caracteres, todos los caracteres de la lengua española, nuestros caracteres, ¿sí? La aclaración. ¿Qué pasó con eso? Mágicamente, en el día de hoy, estaba vigente la acordada 4576, que implementa el Reglamento General del Expediente Digital. ¿Sí? Su anexo dispone, o establece las reglamentaciones al respecto. Excepciones al formato digital. ¿Por qué? Porque la regla general de los escritos es que todos los escritos deben ser presentados vía sistema, con excepción de lo que determina el artículo 4. ¿Cuál es el artículo 4? Contempla 3 situaciones. 1. Quien presente el escrito, dice, no sea parte. Tampoco sea letrado o tampoco sea auxiliar. Un perito, por ejemplo. Digo, un auxiliar, entonces no. Aquella persona que no es parte está exceptuada y lo puede presentar físicamente. ¿Sí? Otro. Dice cuando la ley determine a la parte que lo puede presentar sin abogado. Eso está contemplado en el artículo 4. Y el último caso es cuando la presentación en forma escrita sea la única forma de asegurar un derecho, o no sea, no ser perjudicado. Por ejemplo, siempre se puso el vencimiento del término. Hubo un corte que lo justifique, llega al otro día, mire, no puedo descargarlo, lo subo. ¿Sí? Lo presento, el cargo, y dice que a cargo del que presenta, el tribunal lo intima a 2 días a digitalizar. ¿Sí? Esa es la regla general. Nosotros,
Generalmente somos que digitalizamos el tribunal por el tema de gratuidad, de impulso de oficio y lo demás. Esto es importante y que va vinculado con la audiencia de conciliación. Consulta pública de los expedientes. Por supuesto, está dada la limitación de la naturaleza de el fuero o de la litis que se está ventilando, ¿verdad? Hay cosas que son distancias privadas que no pueden ser, porque este es un reglamento general para todo el Poder Judicial. El que hizo referencia a la doctora era para los juzgados laborales. Consulta pública de expediente. Fuera de la limitación de la naturaleza del proceso que se tramita, cualquier persona puede consultar la radicación del expediente, el Estado. Y eso forma parte del acceso a la justicia. Acá yo tengo una consideración especial. Nosotros, nuestro juzgado interviene a partir de la hipótesis del conflicto. ¿Sí? Porque si no hay conflicto, no estaríamos actuando. ¿Sí? Nuestro trabajo. La hipótesis del conflicto, el titular de la hipótesis del conflicto son las partes. Actor, demandado. Abogado, auxiliar de justicia. Operador de justicia. Tribunal, también. Con ello quiero configurar que si aparece la hipótesis de conflicto, desaparecen los actores secundarios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Con eso fijamos el orden de prioridad para ciertas cosas para el futuro. Ejemplo, ejecución. Ejecución de sentencia firme, ejecución de honorarios. Ese es mi criterio. ¿Sí? Ahí fijamos la prioridad. Entonces, ¿cuál es lo principal? La hipótesis de conflicto. ¿Quiénes son los titulares de la hipótesis de conflicto? Actor, demandado. Son los titulares del derecho. Sobre ellos van a influir. ¿Sí? Nosotros somos actores que desandamos el proceso. Con eso fijamos prioridad. Bien. Personería. ¿Por qué? Porque es importante. Con el sistema digital, el abogado tiene que tener un poder, ¿verdad? O el instrumento donde se le otorga el mandamiento. ¿Sí? Ese documento, él lo hace presentación digital, pero el tribunal le puede requerir en cualquier momento presentar sus originales. ¿Sí? Si es dado físicamente, él lo tiene que cargar una copia. ¿Sí? Y al requerimiento del tribunal, presenta los originales. En caso de que fuera otorgado digitalmente y se subido ese poder, sería válido. Patrocinio letrado. Acá la presentación del abogado es en carácter de declaración jurada, dice. ¿Sí? Y debe presentar una copia al sistema, subir una copia al sistema con la firma hológrafa del patrocinado, por supuesto. Y él se constituye en depositario judicial para cuando el tribunal lo requiere la presentación física y en original de ese documento. ¿Sí? ¿Qué pasa con presentación conjunta? Porque todo eso hace la demanda. Porque cuando contesta demanda y la audiencita se sienta acá, tiene que ver todos esos requisitos para poder llenar el acta. Que ahí es cuando finaliza nuestra audiencia de conciliación. ¿Sí? Presentación conjunta. Cuando se presentan más de un abogado por una misma parte, el abogado tiene la obligación de denunciar los datos necesarios para poder vincular al otro abogado. ¿Sí? Y dice que el tribunal deberá notificar al domicilio electrónico de ese abogado que es parte también. Lo que lleva a que todo acto que debe ser comunicado debe comunicarse a todos los abogados de la parte, no solo uno. Ojo a tener en cuenta. Esa es presentación conjunta. Identificación de las partes. Dice que, sin perjuicio de que los reglamentos nuestros particulares exijan la forma de identificar, se requiere para el sistema digital el tipo, el número de documento, el número de quit o quit de la persona física. Y de la persona jurídica, el quit, que se agrega. Y eso se lo hace en el primer escrito. En el caso de contestación de demanda, seguramente, por lo general, son personas jurídicas. ¿Sí? Esas cosas que tener en cuenta al momento de que el audiencista está viendo o recibiendo la contestación de demanda. Las copias. Esto es importante. ¿Por qué? Porque dice la visualización del escrito en vía web del sistema suple el requisito de las copias para traslado. Y esto viene a caso, por ejemplo, que en la audiencia de conciliación el abogado contestó digitalmente, no trae físico. ¿Sí? Un caso que se puede dar.
Entonces, en el momento que el abogado dice voy a contestar demanda, ahí recién se incorpora la contestación vía digital y se pone a disposición de la parte. Y se deja constancia en el acta de esa situación, que visualizándose ya se le corre el traslado y los plazos corren de la misma audiencia. ¿Sí? Todo por esto, que vino a modificar la acordada anterior. Audiencia, incorporación. Dice que la audiencia se hará en formato papel. Ergo, me tengo que remitir a la otra acordada. ¿Se acuerdan? De todos los requisitos. No simplemente un papel, no. Respetando los requisitos de la acordada anterior porque era obligatorio para nosotros. Se debe imprimir la audiencia, se deben suscribir conforme las particulares que establece cada código y se debe subir. ¿Sí? Una vez que sube, sale a letra. Y dice que los documentos que se acompañan, por ejemplo, pliego o poder, dice, el tribunal deberá fijar el plazo en la misma audiencia que la parte lo debe subir. Generalmente lo hacemos nosotros, como ya lo reiteré, ¿sí? Para evitar dispendio judicial y pérdida de tiempo, digamos, en el proceso. Una cosa que puede estar puesta en la contestación de demanda son las impugnaciones que hace la demandada a prueba que ofrece la parte actora. Puede ser la prueba documental, puede ser a la exhibición de la documentación laboral, al reconocimiento de firma y contenido, al reconocimiento de las filmaciones, por eso puse soporte digital, o de teléfono, ¿sí? Lo englobé ahí. A la cantidad de testigos, porque nuestro código, si bien dispone que puede ser 6, nada obsta que nosotros hacemos que cuando presentan más, ponemos en reserva los restantes, ¿sí? A la planilla de liquidación, a la prueba informativa, a la prueba pericial médica, pericial contable, la subsidiaria de la calígrafa, o sea, todas las pericias pueden impugnar lo que sea. A la inspección ocular, a la documentación en poder de las partes o de terceros, ¿sí? ¿Cuál es el trámite que dispone? ¿Alguien sabe? Correcto, jefe de Bacho. Se corre traslado por 3 días. Exactamente a la contraria. Contestado ese traslado, hay nosotros, por ejemplo, la prueba documental. ¿Sí? Y la planilla de liquidación, sin necesidad de correr vista al Ministerio Fiscal, hacemos que ténganse presente, difiérase para el momento de dictar sentencia definitiva. Las demás, cuando están bien fundadas, mandamos al Ministerio Público Fiscal, pasamos a resolver, y el tema ahí están dados las costas, ¿sí? Entonces sacamos por sentencia interlocutoria dentro de los 10 días. Generalmente, nosotros, con el criterio amplio de la prueba, generalmente permitimos que hace la totalidad, ¿verdad? Perfecto. Sí, no, el número de testigos, nosotros ponemos los primeros 6 que ofrecen, el restante los ponemos en reserva para cuando ellos deben instarla por última vez, si algún testigo no pudo venir, lo puedan usar a esos que quedaron de reserva, ¿sí? Hasta 8 o 9 podemos hacer. Cuando la cuestión es muy espinosa y deben probar, y lo explica bien, lo fundamenta bien, por ejemplo, no, si estos testigos van a probar la fecha de inicio, porque fueron compañeros de él. Estos van a probar cuándo fue la extinción del vínculo. Entonces sí se puede permitir, pero tiene que estar fundado. El trámite, ¿por qué es? Porque acá el artículo 47, que es el trámite general de vista y traslado, dispone de 3 días. ¿Sí? No se me arriba, pero es excepciones. Es otra cosa que puede plantear la demandada. ¿Qué dice que son las excepciones? Algo fácil que encontré y que comparto es, en general, son aquellas alegaciones efectuadas por la parte interesada en evitar que la demanda prospere o por lo menos demorarla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Distinto a la impugnación. El código prevé excepciones de previo y especial pronunciamiento. Aquí tenemos la lista. Incompetencia.
En experiencia personal es muy difícil que se plantee una acción de incompetencia. ¿Por qué? Porque el tribunal, cuando recibe la demanda, los primeros controles es si es competente, ¿sí? Y si no es competente, saca por previa vista al Ministerio Público, saca sentencia interlocutoria, se declara incompetente, lo manda a archivar o manda al juez competente, ¿sí? Yo en la incompetencia encontré un caso, pero no de nosotros. Se debe a la justicia laboral federal, en donde el abogado de la parte demandada presentaba incompetencia en razón a la competencia material. ¿Por qué? Porque decía que no era un proceso laboral, sino que era un proceso contencioso administrativo, por lo tanto no correspondía al fuero federal, sino al Tribunal Provincial Contencioso Administrativo. ¿Sí? Falta de personería de las partes o sus representantes. ¿Tenemos idea de esto? Que leer conceptos, definiciones, suena muy bonito, pero necesitamos saber qué es lo que está hablando, qué es lo que dicen las palabras. ¿Alguien tiene alguna idea o puede dar algo sobre falta de personería de las partes o sus representantes? No. Acá hay una diferencia. Falta de personería es distinta a falta de legitimación activa o pasiva. La falta de legitimación activa o pasiva, igual que la excepción de pago, son excepciones de fondo, se resuelven con la dictado de la sentencia, al momento de dictar la sentencia efectiva. Estas son taxativas. ¿Qué quiere decir? Que el listado taxativo que son estas y no pueden oponer otras. ¿Qué quiere decir excepción de previo y especial pronunciamiento? Se debemos pronunciar antes y con especial atención a seguir tratando el fondo del asunto. ¿Sí? Por eso dice previo y especial. ¿Por qué? Porque el objeto es parar el juicio ahí o demorarlo. Fíjese que la falta de personería, es distinta a las demás, porque esta es una excepción meramente dilatoria. ¿Por qué? Usted lo van a entender fácil, dice, falta de personería de su representante. Viene un abogado y contesta demanda por una sociedad anónima, ¿sí? Trae el poder que le da a la persona, pero no adjuntó el acta de designación de esa persona como director, ¿sí? Capaz de obligar a la persona jurídica. Entonces hay un defecto en quien da el poder para que represente. Entonces, en ese caso, se va a fijar un plazo para que se subsane eso. Por eso es meramente dilatoria, es la única. En cambio, las demás ponen fin al proceso. Con las excepciones, voy a ser claro, la práctica es 99%, se difieren y se devuelven con el fondo del asunto, porque tienen requisitos muy específicos para ser admitidos. Litipendencia, si saben que existe otro juicio. Exactamente, perfecto. Cosa juzgada, hay una sentencia firme, ¿sí? Sobre las mismas partes, el mismo objeto, la misma causa. La transacción es un convenio que han hecho las partes donde ponen fin a un juicio o bien a un futuro juicio, ¿sí? La prescripción vale cuando es intentada, dice, cuando es puesta como de puro derecho, que no necesita prueba, ¿sí? Si está cuestionado cualquier extremo de la prescripción, directamente es una excepción de fondo. Se va a tratar con el momento de dictar sentencia definitiva. Como digo, en la práctica se corre traslado, ¿por cuánto? Las excepciones, por 6 días, bien, contesta, Ministerio Público Fiscal y ténganse presente, difiere ser para el momento de sentencia definitiva. Están bien, ¿eh? Muy bien. Requisito de admisión, eso lo pone el Código Procesal Civil, ¿sí? El Código Procesal dice que, por ejemplo, en la incompetencia, si es en razón a la nacionalidad de la parte, yo tengo que presentar el documento que acredite eso, ¿sí? Es cuestión lógica. Y si las partes, por ejemplo, han acordado en la jurisdicción, por ejemplo, dándole competencia a un juez determinado que arregle su asunto, deben presentar ese instrumento. Lo mismo con el tema de la litipendencia, debe presentar el instrumento donde conste ese otro juicio,
la cosa juzgada también, lo mismo que la transacción. Pero dice la litipendencia y la cosa juzgada, yo puedo eludir, digamos, ese requisito de presentar el instrumento, certificado por supuesto, informando la causa, el tribunal y secretaría y pidiendo informes, ¿sí? Por supuesto, como dije, excepto la falta de personalidad de las partes o su representante, que es dilatoria, además tiene distintos efectos. Por ejemplo, si comprobamos que es cosa juzgada, que me comentaba que yo no tenía la experiencia, que hubo un mismo caso, misma parte, mismo reclamo, que había sido tratado en Consejo de Empleo Doméstico. ¿Sí? Entonces, ya cosa juzgada, entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se manda a archivar la causa. Si hay independencia, dice, si es idéntica, se archiva la que fue intentada posterior. En cambio, si hay conexidad, o sea, si esta causa que yo tengo puede influir o cambiar el resultado, lo mando al tribunal que sí previno, digamos. Y la conexidad es, por ejemplo, hay coincidencia de sujetos, las personas, digamos, objeto, o bien hay una coincidencia de la causa y de los sujetos. O sea, hay una conexión, digamos, de los tres elementos de la cosa juzgada que exige que tiene que ser sentencia firme, identidad de sujeto, identidad de objeto. ¿Sí? El código tiene una regulación muy particular con respecto a las excepciones. No sé si a la práctica es posible llevarlo a cabo. Con eso digo todo. Cuando la excepción dice no necesite prueba, se correpite al Ministerio Público Fiscal y se resuelve dentro de los 10 días por sentencia interlocutoria. Lo pongo en rojo porque nosotros, llegado el caso, consultado con el director del proceso, sería esa la última parte que siempre adoptarían para todos los demás casos. Que miren lo que regula el artículo 76. Si la prueba dice finalizar en la audiencia respectiva, por ejemplo, pruebas testimoniales, el juez podrá resolver en el acto y continuar recibiendo la prueba del fondo. O bien, puede postergar su decisión por 10 días y suspender la recepción de la prueba del fondo del litigio. Si la prueba finaliza después de la audiencia respectiva, por ejemplo, la pericia caligráfica, que la audiencia se hace, pero el informe lo presenta después, dice, el juez resolverá las excepciones dentro de los 10 días posteriores a la finalización de su prueba. En todos los casos que se rechace total o parcialmente las excepciones, tiene que volver con la prueba del fondo del asunto, que es cuando se hace la prueba 20 días, y acá también fijar de nuevo plazo de 20 días. En la práctica sería, el código está queriendo acá no suspender los dos trámites, trámite del principal, digamos, y el trámite de las excepciones. En este caso, nuestro juego se separaría, ¿sí? Suspendería los plazos comunes y el plazo del 71, como ya lo explicaron hace rato. Se tramitaría hasta la suspensión, se suspendería el trámite del proceso para resolver las excepciones. ¿Cómo se resolvería? Traslado a la parte contraria 6 días, Ministerio Público, sentencia interlocutoria. Y de ahí continuar recién con el proceso principal, o el fondo del asunto, mejor dicho. Como ven, todo esto es para llegar a esto. La confesión del acta, ya que tiene todo lo que nosotros fuimos diciendo. Ténganse la demandada por contestada la demanda en tiempo y forma. Por obedecida la prueba, resérvese. De la misma corre traslado a la actora por el término de 3 días. De la documentada juntada, corre traslado a la actora por el término de 3 días. Procédase a la reserva en caja fuerte del juzgado, debiendo dejarse la constancia respectiva en auto. De la impugnación de planilla efectuada, que puede ser una de impugnaciones, corre traslado a la actora por el término de 3 días. De la excepción, de todas las que enumeramos, cualquiera, corre traslado a la contraria por el término de 6 días. De la proposición de absolvente efectuada, acuérdense, en la primera, la doctora Ulacio dijo que cuando está otra persona demandada la jurídica, nosotros intimamos que designa solvente. Acá está contestando y proponiendo la solvente. ¿Sí? Haga conocer a las partes que a partir del presente rige el artículo 71. Es decir, ¿cuál es el artículo 71? Que ya lo explicó la doctora Carranza. El ofrecimiento de pruebas, que es el último tema que me toca a mí, que está dispuesto en el código, ya lo dijo la doctora. Dijo también respecto de las particularidades
que difería ya, pero el resultado era el mismo con el 2, que es, si vienen dos partes y una no concurre, ¿sí? Se suspende, es la única, ¿cómo se llama? Dice acá. En caso de haberse puesto excepciones, se aclara qué prueba se refiere a este último. A falta de aclaración, se entenderá que todas se refieren al fondo del litigio. Si el demandado reconviene, así por el mismo proceso, está reclamando algo al actor, ¿sí? El plazo de 6 días, fijado en este artículo, correrá para ambas partes desde la audiencia en que el actor conteste esa reconvención. Es decir, vamos tirando más. Yo no sé si he sido claro en algunas cosas, he quedado duda en algunas cosas, otras, dispuesto para alguna consulta. Muchas gracias. Ahora se va a cursar la actividad práctica, es sencillo, no se preocupe. Esto es lo que se puso acá y por lo que pregunté es lo que conocen. Así que, por favor. Es importante que pregunten o que si ustedes quieren exponer cuáles son las experiencias que tienen en sus propios juzgados respecto de todo lo que se expuso esta tarde, sería buenísimo porque siempre que hubo intercambio enriqueció la experiencia. Así que no sé si me parecería muy oportuno que le hagan preguntas al doctor o a las doctoras respecto de lo que han expuesto porque ha sido muy rico. Y me parece que es muy importante en el hacer diario de un juzgado, el tema de lo que es audiencia de conciliación, las notificaciones, los criterios diversos que tiene cada tribunal y cómo se aprecia cuál uno puede ser mejor que otro. Todas estas cosas son importantes y hacen, el intercambio hace a que se enriquezcan las experiencias. Yo les imploro que hagan preguntas o que cuenten, relaten cada uno de ustedes lo que ustedes consideran que es bueno lo que hace el juzgado laboral número 1 o que la experiencia de ustedes puede ser superadora. Bueno, dejo esa inquietud. ¿Algún interesado? Hay como detalle, que te escuchaba recién hablando, cuando el despachante, el instructor de la causa ve la demanda, nosotros le planteaba excepción de incompetencia. Creo que todos los juzgados coincidimos o hacemos lo mismo. El despachante ve, digamos, si somos competentes o no, y en función de eso ya se declara de manera oficiosa la incompetencia del tribunal. Por ejemplo, en empleo doméstico o incompetencia en razón del territorio, cuando la causa fue en Recreo o en Andalgalá, la mandamos. O cuando es contra el Estado provincial, directamente es un contencioso administrativo, o cuando hay un accidente de trabajo, que tuvimos nosotros casos en donde no fue accidente, sino que era un daño y perjuicio, era una cuestión medio rara, así que era una cuestión civil, no necesariamente laboral, porque no era un accidente propiamente dicho. Entonces hay situaciones en las cuales el mismo instructor es el que determina la incompetencia del juzgado, sin esperar que haya un planteo de incompetencia como excepción. Lo mismo que en el caso del defecto legal, si bien no está planteado como excepción de previo y especial pronunciamiento, recién Charlie les explicaba que había excepciones que eran meramente dilatorias, para demorar la cuestión, no tanto para detener el avance de la causa. El defecto legal, que es cuando la demanda tiene realmente un problema de fondo porque no está bien hecha, entonces por ahí el abogado de la contraparte te puede presentar un defecto legal. Nosotros, en los juzgados, antes de esperar que la otra parte nos cuente que hay un defecto legal por tal o cual omisión, la advertimos. El instructor de la causa, el despachante, la advierte. Nosotros en juzgado tenemos 5 despachantes, son 10 números los expedientes, o sea que cada despachante tiene 2 números. De ahí tenemos un par de audiencistas que se van rotando, son siempre específicos. Tenemos 4 en total que toman audiencias o que tienen la capacidad, la competencia para tomar audiencias. Hay 2 que van rotando permanentemente en la mañana. Y tenemos en lo que es barandilla 2 o 3 personas atendiendo permanentemente, de los cuales 1 y 2 están encargados de lo que es la digitalización de las presentaciones que se hacen físicas por la mesa de entradas. Nosotros recibimos presentaciones físicas por un montón de razones, pero fundamentalmente por esto del acceso a la justicia y no evitar que las partes tengan la posibilidad de presentar. Es decir, cuando vienen y presentan algo por barandilla, no le estamos diciendo no digitalizar. Cuando hacemos el primer decreto, solicitamos que las partes,
cuando vayan a contestar demanda, la lleven física para que los traslados los hagamos en la misma audiencia y no tengamos que estar entrando al portal para hacer el traslado y demás. Directamente hacemos todo físico en el momento de la audiencia. Por eso la pedimos física a las cuestiones estas. Indudablemente que los abogados, cuando van a digitalizar y presentar documentación, no la llevan a la audiencia de conciliación, lo hacen dentro de los 6 días posteriores. Aparte, por una cuestión de estrategia procesal, pocos abogados te exponen toda la prueba al momento de la demanda o de la contestación. Hay algunos que sí, verán que son los más nuevos, los que tienen matrícula más alta, son los que te ponen toda la prueba. Pero por lo general, los abogados viejos se reservan eso como un as bajo la manga, por una jugada de truco, digamos, para ver qué va a pasar después con la contestación o con cómo vaya evolucionando la causa. Me parecía importante reflejarles que las contestaciones físicas nosotros las digitalizamos y las subimos al sistema siempre, 100% de los casos. Y tenemos gente que específicamente está dispuesta para esa función. Bueno, eso era nada más, no molesto más. ¿Ustedes creen que puede haber alguna excepción que puede presentar la parte actora? Interesante, ¿no? Yo le di el ejemplo, no por nada de cómo se llama, que la excepción de falta de personería. Justamente hablé de la no correspondía, pero lo hice a propósito con el tema de la persona jurídica, que no tenía mandato suficiente, el abogado estaba contestando. ¿Sí? Ah, yo terminé igual. ¿Vio? A la Brito también le anduvo de 10. Cada uno va a responder sus preguntas. ¿No te queda una? ¿No es una de esas? ¿No es una de esas trabajo práctico? No nos quedó ninguna. O le decimos que le lleve. Sí, la resolvemos ahora. Pero tenemos que ir leyendo. Le pido una a las chicas. ¿Tendrá alguna palas? Meli, sacar el foto. Meli, sacar el foto. Palacios, la operatividad, por favor. Sí. Sí. Claro, no, en ese caso. No contesta. No contesta demanda. No presenta ninguna. La parte de mandato. La parte de mandato. Gracias. Sobrar. Ya está. Cada uno corrija las suyas. ¿A esas son las primeras, son las tuyas, Benito? Sí. Aquí en la lapicera. ¿Cómo? ¿Todo? ¿Trajo lapicera? ¿Trajo lapicera? Allá, chico.
¿Vas a parar para hablar? ¿Qué lo subía? Salís re diosa, re derechita. Viendo la full toda la nariz así. ¿Ah? Ok, vale. Hola, chicos, ¿estamos en condiciones de corregir? Así podemos participar todos. Tenemos la primera pregunta. ¿Qué pasa si no comparece el demandado? ¿El actor qué puede solicitar? ¿Cuál sería la opción correcta? Bien. ¿Estamos todos? Perfecto. ¿Alguno que haya contestado distinto? Todos contestaron la D. Bien. ¿Qué pasa si no comparece el actor a la audiencia de conciliación? ¿El demandado qué puede solicitar? Perfecto. Una vez celebrada la audiencia de conciliación, ¿qué plazo procesal comienza a regir? El A. Bueno. Perfecto. Marines. Bien, lo que es marca la opción correcta, la antelación para notificar el traslado de la demanda es de cuánto. Muy bien. El juego de copias que presente el abogado junto al escrito de demanda debe acompañarse, pero de carácter obligatorio, opcional o no va acompañado. Bien. Ah, bien. Claro, bien, 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 muy bien. De 10. Luego dice, el traslado de la demanda se notifica a quiénes. ¿Qué opción es la correcta? ¿Al actor? No, lo que debe ahí leerse es... Perdón, es el traslado, o sea, cuando se...
Claro, es con lo... No. No. Acá lo que yo quise poner Es la audiencia de conciliación. es el primer Porque decreto parece de la que fijación. la audiencia de conciliación No, a implica todos. traslado a la demanda. A todos. Claro, a todos. Actor, demandado, abogado y Ministerio Público Fiscal. Claro, audiencia de conciliación. O si fuera textual, traslado de demanda, está bien. Al demandado y al abogado de la parte actor. Claro, si es audiencia de conciliación, está bien así. Es esa la intención. Bueno, vamos a la otra parte. El plazo para contestar las impugnaciones y las excepciones es el mismo para ambos, de 6 y 3 días respectivamente, de 3 y 6 días respectivamente. Perfecto. Y ahora, alguien que pueda leer, dice, las excepciones, y las enumera, se denominan de previo y especial pronunciamiento. ¿Por qué? A ver, Palacio. Dice que se resuelven bien, las interponen mediante sentencia interlocutoria y no se difieren para el momento de dictar sentencia definitiva. por eso es la palabra previo, el que le da. Exactamente. Todos coincidimos, pero cada uno lo puso con sus propias palabras, ¿verdad? Allá, por favor. Micrófono. ¿Es de T, ministerio? Ahí. A lo mejor ustedes que ya la contestaron también. Léalo nada más. Sí, porque deben resolver antes de continuar el proceso. Perfecto. Muy bien. Todo excelente. Nos dimos a entender que es lo principal. Espero que haya sido ameno. ¿Cortamos? Muchas gracias. Con todo se aplaude.